Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales, y en el contexto de nuestra serie ya tradicional en Zoom, canal universitario, Deja tu huella en el ambiente, resulta también positivo ocuparnos de hechos propios de la vida de la educación superior. En los últimos meses y posiblemente a lo largo del año 2012 y 2013 ha sido preocupación permanente de todos los universitarios del país al poder analizar realidades de la educación superior hoy, no solamente en Colombia, sino en el mundo. Para analizar la problemática de la educación superior en Colombia, hemos querido compartir el tema con dos amigos de la universidad, dos compañeros de la trayectoria universitaria por muchos años. Hoy van a estar con nosotros el doctor Galo Burbano. El doctor Galo Burbano es un profesional del derecho que durante muchos años se ha ocupado del quehacer universitario como rector de la Universidad de Nariño, como director del Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior. Igualmente presento al doctor Óscar Ibarra, profesor universitario, rector de la Universidad Pedagógica Nacional, lo cual significa una amplia trayectoria para que nos ocupemos del tema que nos convoca en el día de hoy. Y le pediría al doctor Galo Burbano que nos entregue esa mirada que obligatoriamente tiene que hacer la educación superior de Colombia frente al mundo hoy en día. Más allá de las decisiones políticas, de las propuestas de mejoramiento, de transformación, de la formulación de políticas públicas, inclusive más allá de la acción de ciertos organismos internacionales de muchísima importancia, como el Banco Mundial, como la UNESCO y en los últimos años como la OCDE, la educación superior de Colombia sigue su marcha. Y especialmente encuentro con suficientes bases, con suficientes fundamentos y con un desarrollo muy comprometido con la sociedad a la Universidad Colombiana. Por eso creo que, si bien es cierto, nos esperan días difíciles, especialmente a partir del próximo año, cuando todos los colombianos decidamos quién va a continuar en la presidencia de la República, creo que se prevé para entonces por lo menos la formulación de una política de mayor incidencia, de mayor alcance y seguramente de mayor compromiso con el desarrollo de la educación colombiana, y la educación superior es parte esencial, fundamental de ella. Pero esto no es tan fácil ni para los colombianos, ni para las universidades, ni para las instituciones de educación superior, entrar de lleno a acoger una iniciativa que, si bien es cierto puede tener cierto fundamento, debe ser mucho más consensuada. Ya tenemos una experiencia lamentable. Hace 2 años, en el 2011, los colombianos fuimos los receptores de una iniciativa de reforma a la educación superior, de un proyecto de ley que se presentó en el Congreso y que no fue debidamente consultado, y esto provocó la reacción primero de los directivos universitarios, en segundo lugar de
pues, sectores importantes de la comunidad académica colombiana y especialmente los estudiantes colombianos que terminaron rechazando el proyecto y el gobierno a su vez tuvo que retirarlo del Congreso. Creo que son antecedentes que tenemos que tener muy presentes para el futuro próximo. Gracias, doctor Burbano. Dentro de esos temas que se identifican como temas que deben de caracterizar cualquier mirada hacia la educación superior, hay unos que en los últimos años han sido constantes. El tema de qué tan pertinente es la educación superior, el tema de si la calidad de la educación superior en Colombia es la adecuada, si es competitiva internacionalmente, y el tema que tiene que ver con los dos aspectos anteriores del financiamiento de la educación superior. Por lo menos estas tres variables, aunque sé que el doctor Galo Burbano y el doctor Oscar Ibarra identifican plenamente otros, quisiera pedirle al doctor Ibarra su reflexión sobre estos tres aspectos mencionados. Muchas gracias. La tesis fundamental de la pertinencia de la educación superior en Colombia tiene que ver con la formación del capital humano. Y esto significa que si no nos cuidamos de manera muy certera en todo lo que se propone en materia de calidad, de desarrollo, de crecimiento, de interacción del sistema educativo y en particular de la educación superior colombiana, con la realidad nacional y las posibilidades y expectativas de la sociedad, pues vamos a estar en serios apuros en un futuro no muy lejano, porque finalmente quienes se forman son los continuadores de procesos vitales y de condiciones humanas, pero no necesariamente de desarrollos históricos que requieren de justamente un posicionamiento de los jóvenes y una perspectiva de futuro que ellos puedan manejar intencionalmente dirigido a aprovechar de la mejor manera las condiciones que el país les ofrece. Y eso necesariamente pasa por la capacidad de pertinencia de la educación superior. En esos términos hay varios elementos que se han convertido en desafío para el sistema. Lo primero es las relaciones entre universidades y empresas. El sector productivo sigue siendo un invitado muy distante de los desarrollos de la universidad en su conjunto. En ese sentido, trabajamos más desde la perspectiva teórico-conceptual que desde la perspectiva práctico-social. Y me parece que ahí tiene ya un primer gran reto la pertinencia de la educación, y es enfocarse en la dirección de una capacidad fuerte de la formación profesional, dirigiéndola en forma intencional al fortalecimiento de todo lo que tiene que ver con los desarrollos económicos, sociales y políticos del país. Y tiene que ver con la participación de nuestro Estado en la condición misma de creación de nuevas posibilidades a sectores poblacionales que han estado en conflicto y marginados del mismo desarrollo por virtud de la naturaleza violenta del proceso que hemos vivido. En otros términos, la estructura básica de la pertinencia de la educación superior camina por dos grandes vertientes. La primera, la capacidad de las instituciones de educación superior de ser respuesta eficaz a la diversidad necesaria demandada por el mercado, por las condiciones sociales y por la cultura, y de ser capaz de responder en la formación fundamental de los profesionales para el servicio de una sociedad que se moderniza en forma acelerada, y de otro lado, con todo lo que tiene que ver fundamentalmente con la administración de los aprendizajes. Bueno, hemos escuchado reflexiones sobre la pertinencia. Sería importante igualmente conocer las reflexiones sobre la calidad hoy de la educación superior.
Yo pienso que el sistema en su conjunto ha avanzado enormemente en la búsqueda de un enfoque y una precisión de su actuar con calidad en la tarea educativa. En los últimos 15 años, el país ha sido capaz de desarrollar un sistema de aseguramiento de la calidad de la educación superior que es de los más notables en América Latina. Sin embargo, hay retos y desafíos muy grandes en torno al tema de la calidad. Miremos un tema que es crucial y que ha sido tal vez una de las ambiciones más importantes de los 3 últimos gobiernos, que es el tema de la cobertura de la educación superior. Entonces, en ese ámbito, ver la cobertura como sistema es algo importante, es algo que nos muestra una realidad, y al verlo como sistema, si dentro de él ubicamos el tema de las universidades, escuchemos en ese sentido al doctor Galo Burbano. Qué interesante considerar el tema de cobertura de la educación superior. Me parece que sobre este tema pues, se ha desarrollado toda una política en Colombia, pero más que su realización real, efectiva y orientada precisamente al logro de políticas tan importantes como las que ha mencionado el doctor Ibarra, como la de pertinencia y como la de calidad, creo que tenemos todavía mucho por hacer los colombianos y especialmente los principales responsables de la educación en nuestro país, que son las universidades, las instituciones de educación superior y el gobierno nacional. Creo que es muy importante también poner de presente el problema de la heterogeneidad de la educación superior colombiana. Creo que tenemos un número considerable, el mayor número de instituciones, y me atrevería a decir el más alto porcentaje de la población universitaria colombiana está desarrollando sus procesos de aprendizaje en unas condiciones realmente criticables. Creo que la calidad dista mucho de ser una realidad en un altísimo porcentaje, me atrevería a decir en un alto porcentaje de las instituciones de educación superior de Colombia. Esas cifras que indicó el doctor Óscar Ibarra me parece que nos deben obligar a pensar seriamente, porque no es posible entender que de 300 instituciones de educación superior aproximadamente, solamente, según la cifra que ha traído el doctor Óscar Ibarra, 29 han entrado seriamente en procesos de acreditación. Una de ellas, y yo debo decir con claridad, es la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales, que ha entendido desde siempre la importancia de asumir con responsabilidad la educación superior y en este caso desarrollar procesos de evaluación orientados a la acreditación. Creo que esto me parece que está indicando que más de 270 instituciones de educación superior de Colombia están por fuera de procesos serios orientados al mejoramiento de la calidad. Por eso creo yo que el país tiene que trabajar en los próximos años por cambiar esta situación. Eso cuesta, obviamente, pero quien tiene la obligación de asumir la política y de desarrollar una política consecuente con eso es el gobierno nacional, el actual y el futuro gobierno nacional. La educación superior en Colombia cuenta con universidades, con instituciones de educación superior, con instituciones tecnológicas, con instituciones técnicas profesionales. Eso determina unas características en todo lo que nosotros hemos comentado en esta sesión. Pero hay otra diversidad, una diversidad que tiene que ver con las características de las diferentes instituciones. En Colombia está la
educación superior pública, está la educación superior privada, dentro de la cual hay una variedad y que tiene que ver mucho con la calidad, instituciones confesionales, instituciones con génesis en grupos políticos, instituciones empresariales, instituciones con origen a partir de grupos familiares. Y eso nos da unas realidades en el país. Esos dos puntos, doctor Ibarra, ¿cómo los analiza usted en el ámbito de lo comentado en el día de hoy? Respecto a la primera tesis, rector, lo que yo opino es que estamos frente a un hecho muy particular. El país está llegando al 34% de cobertura para la formación profesional. Está en este momento alrededor de un 12% de cobertura para el nivel tecnológico y tiene apenas, incluido el SENA, un 4.2% de cobertura en lo técnico y llamado también técnico profesional en algunas veces. En esas condiciones, pues el país no ha resuelto el principal problema desde el cual se formuló esa estructura, y es que se requieren, en términos prácticos, en el orden del desarrollo laboral, por cada uno de los profesionales que formemos 10 técnicos. Seguimos todavía en un déficit de muy alto nivel respecto a la formación técnica y tecnológica. Y seguimos en el enfoque de formar estructuralmente más profesionales que técnicos y que tecnólogos. Por otro lado, en la misma perspectiva se crearon los sistemas propedéuticos que nivelan a través de la formación el que en forma sistemática y progresiva se formen como técnicos, pasen a tecnólogos y luego se formen como profesionales. Sin embargo, en la práctica eso no es tan cierto cuando ustedes miran de fondo el tema de la deserción. El país tiene una deserción muy alta. Estamos trabajando con una deserción del 45% en números reales, que es, sin embargo, por debajo de la media latinoamericana, que está en 50%, y aún así sigue siendo sumamente alta, con la ineficiencia que produce la deserción en todos los 3 campos de la cobertura. Si bien es cierto, en este momento, cualquiera de los profesionales puede entender que en términos de dólares estamos recibiendo un promedio de $800 para el primer salario de cada uno de los profesionales que egresan, y así lo analizan diferentes agencias internacionales, ¿verdad? Y que la diferencia con los bachilleres que egresan de la educación media, que es aproximadamente de $220, es bien alta. En términos de tasas de retorno para los estudiantes, económicamente la formación es valiosa. También es cierto que solo un grupo muy selecto se beneficia de todo ese tipo de ofertas que hace la educación superior. Las familias pobres no tienen la misma posibilidad de formar a sus hijos que tienen las familias que de alguna manera tienen condiciones económicas para propiciar esos desarrollos. De otro lado, tenemos un mayor número de instituciones privadas que públicas. En términos de las públicas tenemos 32 instituciones de educación pública y las demás de las 286 son de naturaleza privada. Por otro lado tenemos el ICETEX, pero le ponemos más recursos y más recursos al ICETEX y no alcanzan. Estamos en un problema gravísimo porque la condición real es que los recursos no dan para sostener una población que vaya sistemáticamente creciendo y ampliando las posibilidades de una oferta que se pueda democratizar y masificar como se espera. De otra parte, la condición de crédito en que nos estamos comprometiendo con los estudiantes empieza a aguar en el modelo mismo educativo, y eso hay que revisarlo con paciencia porque tiene un efecto real sobre la cobertura. Y es que los estudiantes hoy por hoy reclaman que no se trata de que ellos compren su derecho a tener un título como si compraran un carro y lo pagaran por cuotas, que es un derecho que le corresponde al estudiante por la vía misma de ser él un ciudadano colombiano y un beneficiario de la condición del Estado. Estos temas están en la discusión que el doctor Galo planteaba al iniciar,
cuando decía el problema de por qué se cerró la ley y por qué no avanzamos en el Congreso respecto a una nueva reforma. Por la condición misma de que se tocaron puntos muy neurálgicos, la participación del sector privado en el desarrollo de la investigación, la participación de los estudiantes en la educación y la ampliación de coberturas desde una perspectiva de una sociedad que les volvió crédito lo que es un derecho. Evidentemente nosotros con todos estos análisis llegamos a la conclusión que nuestro sistema de educación superior es muy diverso, es heterogéneo y que deberíamos de aprovechar estos espacios que el Gobierno Nacional ha generado para invitarnos a todos nosotros los universitarios, los dedicados a la educación superior, a poder contribuir con el gobierno en la búsqueda, en la definición de una política pública dirigida exclusivamente a la educación superior en Colombia. Y creo que con estos espacios de reflexión lo que buscamos es ayudar a encontrar una respuesta a una pregunta que durante mucho tiempo nos hemos hecho los colombianos. ¿Cuál es la educación superior que queremos para Colombia? Y dentro de ella, ¿cuál es la universidad que deseamos todos los colombianos?